Existe un momento específico, silencioso y casi invisible en el que un hombre empieza a amar de verdad. No es cuando dice, te amo, no es cuando envía un mensaje de buenos días, no es cuando toma tu mano en público. La mayoría de las mujeres cree que el amor masculino aparece en esas pequeñas demostraciones, pero ese es solo el lado social, el lado entrenado, el lado correcto. Su amor verdadero, ese que cambia actitudes, que reorganiza prioridades, que lo hace salir de su propio eje. Ese amor solo aparece cuando 3 impulsos involuntarios empiezan a actuar dentro de él. Y son involuntarios precisamente porque él no los controla. Él no decide sentir. Él no planea sentir. Él simplemente reacciona. Y cuando esos 3 impulsos aparecen, tú percibes cambios sutiles, casi microscópicos, pero que dicen mucho más sobre lo que él siente que cualquier frase bonita que podría enviarte. La mayoría de las mujeres pasa la vida entera mirando las palabras de un hombre, las promesas, los gestos repetidos, lo que él muestra, pero lo que realmente revela la verdad es aquello que se escapa, lo que aparece sin que él lo note, lo que delata, lo que no puede esconder. Porque todo hombre, incluso el más cerrado, incluso el más racional, siempre revela su amor a través de esos impulsos que surgen cuando está emocionalmente involucrado, más de lo que quisiera admitir. Y antes de continuar, es importante decirte algo esencial. Todo lo que estás a punto de escuchar es solo una pequeña parte de lo que realmente ocurre dentro de la mente masculina. Existen impulsos, desencadenantes emocionales y patrones que la mayoría de las mujeres nunca percibe, precisamente porque los hombres no hablan de eso. Ellos no lo verbalizan, lo muestran en silencio. Por eso, si quieres ir más profundo y entender de verdad el porqué de ciertas actitudes, el porqué de los alejamientos repentinos, de las aproximaciones intensas, de las contradicciones y de los cambios de comportamiento, dejé en el primer comentario fijado el enlace al El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ese manual profundiza exactamente en esas respuestas ocultas que la mayoría pasa años intentando descifrar. Pero volviendo a lo que importa ahora, hay algo muy curioso sobre los hombres. La mayoría no sabe identificar sus propias emociones. Ellos sienten primero, perciben después y solo consiguen explicar mucho tiempo después. Eso cuando consiguen explicarlo. Mientras la mujer entiende su propio corazón con claridad, el hombre siente un impacto interno y reacciona como quien intenta controlar un incendio sin saber de dónde salió la chispa. Por eso tantos amores masculinos parecen incoherentes, confusos o contradictorios. Él se acerca, luego huye. Él demuestra, luego se esconde. Él te busca, luego dice que necesita espacio. Y tú te quedas ahí tratando de entender si está jugando, si está indeciso o si realmente siente algo. La verdad es menos dramática de lo que parece, pero mucho más profunda. Él solo se comporta así cuando está luchando contra sentimientos que lo dejan vulnerable. Y esos sentimientos solo surgen cuando aparecen los 3 impulsos involuntarios. Antes de ellos, él puede gustar de ti, puede pensar que eres increíble, puede querer verte, puede desear tu presencia, pero el amor verdadero, ese que toca su orgullo, su ego, su zona de confort, solo empieza cuando esos impulsos entran en acción, uno por uno, y cuando eso ocurre, algo cambia en su manera de mirarte, en su manera de esperar tu respuesta, en su manera de reaccionar a tu ausencia. No es un amor planeado, construido o declarado. Es un amor que se escapa. Es un amor que surge cuando él menos lo esperaba. Y es exactamente por eso que es tan fuerte, porque no nace de la intención, sino de la vulnerabilidad. La parte más intrigante de todo esto es que, muchas veces, él mismo no se da cuenta. Él siente el impulso, pero no lo entiende. Reacciona, pero no sabe explicarlo. Demuestra, pero no lo admite. Eres tú quien lo percibe primero, porque los cambios ocurren en los detalles, en el tono de voz, en su atención, en la forma en que te observa, en la manera en que intenta estar cerca incluso cuando finge que no está haciendo ningún esfuerzo. Es casi como si su cuerpo dijera lo que él intenta esconder. Ahora imagina cuántas mujeres dejan escapar esas señales porque están enfocadas en las cosas equivocadas, en las palabras correctas, en el comportamiento ideal, en las actitudes perfectas.
Mientras tanto, las mujeres que entienden los impulsos masculinos ven más allá de la superficie. Ellas consiguen leer lo que él no dice, consiguen interpretar lo que él intenta disimular, y es exactamente ahí donde llevan ventaja, porque cuando sabes identificar esos tres impulsos, no pierdes tiempo con quien solo te está ilusionando, y no dejas escapar a quien realmente siente algo profundo por ti. Entiendes su ritmo, entiendes su miedo, entiendes el conflicto interno que él nunca expresa. Es como ver detrás del telón, mientras la mayoría solo mira el escenario, y por eso, en el video de hoy, vas a entender lo que la mayoría de las mujeres nunca percibe, los tres impulsos involuntarios que muestran, sin ninguna duda, que él está empezando a amarte de verdad, y cuando sabes reconocer esas señales, todo cambia, tu seguridad cambia, tu energía cambia, tu forma de posicionarte cambia, porque dejas de intentar adivinar lo que él siente y empiezas a ver lo que realmente está pasando. Cuando esos impulsos aparecen, él no solo está interesado, no solo está gustando, no solo está saliendo contigo, él está involucrado, está entregándose sin darse cuenta, está amando, aunque todavía intente negarlo. A partir de aquí, vas a entender exactamente cómo funciona esto. Antes de explicar cuáles son los tres impulsos involuntarios, necesitas entender algo que casi nadie te cuenta. El amor masculino no nace al mismo ritmo que el amor femenino. Mientras la mujer se conecta por las palabras, por el significado, por la intención, el hombre se conecta por la experiencia emocional que vive al lado de alguien. Es como si dentro de él existiera un mecanismo antiguo, casi primitivo, que solo despierta ante ciertos momentos, y nunca ante declaraciones bonitas o promesas repetidas. Para mostrarte esto de forma clara, déjame contarte una historia que podría haberle pasado a cualquier mujer. Quizá incluso te recuerde algo que tú misma ya viviste. Ella conoció a un hombre que parecía diferente, atento, divertido, presente, alguien que siempre sabía qué decir en el momento justo. Al principio, todo parecía ligero, mensajes intercambiados todo el día, conversaciones largas hasta tarde, risas fáciles, ese brillo en los ojos cuando él la encontraba. Él decía que le gustaba, que quería algo más, que hacía tiempo no sentía eso por nadie, y ella le creyó. No porque fuera ingenua, sino porque tenía sentido. Él lo demostraba, él parecía sincero, y durante algunos días, o semanas, ella realmente sintió que estaba viviendo el inicio de algo raro, hasta que, de repente, todo empezó a enfriarse sin explicación. Él tardaba más en responder, aparecía menos, parecía más distante. Ella enviaba un mensaje cariñoso y él respondía de forma mecánica. Ella intentaba iniciar una conversación y él decía que estaba cansado. Antes él hacía cualquier esfuerzo por verla, incluso en los días más ocupados. Ahora, cualquier motivo servía para posponer. Y ahí comienza el gran conflicto emocional femenino. ¿Qué fue lo que hice? ¿Será que dije algo equivocado? ¿Será que perdió el interés? ¿Será que hay otra persona? Pero lo que nadie dice, y lo que casi ninguna mujer percibe, es que generalmente ese alejamiento no tiene nada que ver con ella. Tiene que ver con él. Tiene que ver con lo que estaba empezando a nacer dentro de él y que no sabía manejar. Porque mientras para ella el inicio fue ligero, para él fue incómodo. No incómodo en el sentido negativo, sino en el sentido emocional. Él empezó a darse cuenta de que estaba sintiendo más de lo que había planeado, que estaba reaccionando de una manera que no controlaba, que estaba involucrado. Y para muchos hombres, eso dispara miedo. Y cuando aparece el miedo, el comportamiento cambia. Él no sabe explicarlo, no sabe nombrarlo, no habla, solo retrocede. No porque no siente, sino porque siente demasiado. Y es exactamente por eso que tantas mujeres interpretan mal ese movimiento. Creen que él perdió el interés, cuando en realidad está intentando entender algo dentro de sí mismo. Pero la historia no termina ahí. Después de ese alejamiento silencioso, ella decidió que no iba a correr detrás. No envió textos largos, no imploró atención, no intentó demostrar nada. Ella siguió siendo amable, pero no se puso en posición de desesperación. Siguió con su vida, mantuvo su ritmo, dejó que el espacio existiera sin intentar llenarlo.
Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Él volvió, pero volvió diferente. No el mismo hombre del inicio, que estaba animado, impulsivo, encantado por el brillo de la novedad. Él volvió más atento, más cuidadoso, más serio. Era como si algo hubiera cambiado dentro de él, como si la ausencia de ella hubiera despertado una incomodidad que no podía ignorar. Él empezó a enviar mensajes espontáneos, a preguntar cómo estaba, a querer verla de nuevo, y poco a poco, aquella ligereza inicial dio lugar a una profundidad que no existía antes. Y aquí entra el punto más importante de esta historia. El amor masculino no nace cuando todo es ligero, nace en la tensión, en la ausencia, en el riesgo, en el miedo a perder, en la incomodidad que siente cuando percibe que tú puedes seguir tu vida sin él. Y esos sentimientos, esas incomodidades, son exactamente los impulsos involuntarios de los que vamos a hablar. Aparecen primero como pequeñas inquietudes, luego se convierten en pensamientos insistentes, y entonces se transforman en actitudes. Cuando él se da cuenta, ya está emocionalmente involucrado mucho más de lo que hubiera querido admitir. Muchas mujeres confunden ese proceso con inestabilidad emocional masculina, pero no es inestabilidad, es vulnerabilidad, es su cuerpo diciendo, esta mujer importa más de lo que quisieras admitir. Es su mente intentando entender una emoción para la cual no fue entrenado. Es su ego reaccionando al miedo de perder a alguien que podría haber cambiado su vida sin que él lo notara. Y aquí está el detalle que marca la diferencia. Ese ciclo solo ocurre con mujeres que saben posicionarse, con mujeres que no corren detrás, que no intentan convencer a un hombre de quedarse, que no invierten energía en desesperación, porque es en ese espacio, en ese silencio, en ese intervalo, donde aparecen los impulsos involuntarios y revelan lo que él siente en realidad. Mientras tanto, la mayoría de las mujeres que no entiende este proceso se desespera justo cuando él está empezando a sentir algo real. Ellas exigen, presionan, cobran y sin darse cuenta, sofocan el impulso antes de que madure. En cambio, las mujeres que comprenden el ritmo emocional masculino consiguen ver lo que está por venir. Entienden que algunos pasos hacia atrás son parte del proceso, que su mente necesita ese tiempo, que el hombre solo accede a la profundidad emocional cuando algo dentro de él lo sorprende. Y es exactamente eso lo que diferencia a quien es olvidada rápidamente de quien deja huella. Existe un momento, casi siempre silencioso, en que él percibe que ya no está tratando con cualquier mujer. Es cuando su ego se sacude, cuando aparece el miedo, cuando la ausencia pesa, cuando la conexión crece incluso sin contacto constante, cuando siente, por primera vez, que tú no estás ahí por necesidad, estás porque eliges estar, y esa elección tiene un poder inmenso en la mente masculina. A partir de esta historia, que tantas mujeres ya han vivido de diferentes maneras, se vuelve más fácil entender cómo funcionan los tres impulsos involuntarios. Cuando percibes ese patrón, todo empieza a tener sentido. La aproximación, el alejamiento, el regreso y el cambio. Eso es lo que abre camino a la explicación profunda de los tres impulsos. Los tres impulsos involuntarios que revelan el amor verdadero de un hombre no aparecen de una vez. Surgen como pequeñas grietas en la armadura emocional que él usa para protegerse. Grietas que él no controla, no percibe y muchas veces intenta esconder. Pero son justamente esas grietas las que muestran lo que realmente está ocurriendo dentro de él. El primer impulso es siempre el más silencioso. Comienza cuando la presencia de una mujer, antes solo agradable o interesante, se transforma en referencia emocional, y eso ocurre de una manera tan discreta que muchas mujeres lo confunden con frialdad. Él ya no envía tantos mensajes, parece más introspectivo, pasa minutos mirando el celular sin tener coraje de presionar, enviar. No es desinterés, es impacto. Cuando un hombre empieza a sentir algo real, su mente entra en un estado de alerta como si dijera, cuidado, esto importa. Él se vuelve más cuidadoso con las palabras, más selectivo, más observador. No quiere equivocarse, no quiere parecer frágil, y no quiere mostrar cuánto ya está involucrado. Ese primer impulso también aparece en la forma en que te escucha. Incluso cuando intenta parecer distraído, absorbe detalles que antes no notaría. El nombre de tu amiga, el proyecto que mencionaste rápido,
aquello que te molesta, el café que te gusta, la hora en la que te despiertas. Él registra sin intentarlo. Es involuntario, es emocional, es instintivo. Y cuando un hombre registra, es porque ya está sintiendo. El segundo impulso involuntario es más intenso y más visible. Aparece cuando la ausencia comienza a pesar. No la ausencia dramática, llena de juegos, sino la ausencia natural. Cuando no envías mensajes, cuando estás ocupada, cuando vives tu vida sin girar en torno a él. Es ahí cuando el hombre percibe algo que raramente admite, que te extraña. Y extrañarte para él es aterrador. Es como si su mente dijera, ¿por qué ella es tan importante para mí? Él comienza a revisar el celular con más frecuencia, abre conversaciones antiguas, piensa en ti en momentos aleatorios del día. La falta de ti lo convierte en prioridad dentro de su mente sin que él haya decidido eso conscientemente. Ese impulso genera pequeñas contradicciones. Él quiere buscarte, pero duda. Escribe un mensaje, lo borra, lo escribe de nuevo. Mira tu foto con más atención. Intenta imaginar qué estás haciendo. Y cada vez que te imagina riendo con otras personas, conversando con alguien o simplemente viviendo bien sin él, surge una incomodidad que no sabe nombrar. No percibe que es celos emocional, no celos posesivos, sino un miedo sincero de no tener un lugar en tu vida. Un miedo que él no quiere sentir pero siente. Es en este segundo impulso cuando muchos hombres se alejan por un breve periodo. Y es exactamente aquí donde la mayoría de las mujeres se desespera. Ellas creen que perdieron su valor, que él perdió el interés, que todo terminó, cuando en realidad es lo opuesto. El alejamiento es la señal, es el impacto emocional, es la defensiva, es él intentando recuperar el control, intentando convencerse de que no está involucrado de más, pero sí lo está. Y tú lo notas por el simple hecho de que él vuelve, siempre vuelve. El hombre solo regresa a aquello que realmente lo afectó. El tercer impulso involuntario es el más fuerte de todos. Es cuando él empieza a imaginarse dentro de tu vida, sin darse cuenta de que lo está haciendo. No se trata de planificación, ni de compromiso formal. Se trata de pensamiento espontáneo. Él te incluye mentalmente en su futuro cuando piensa en algo que quiere conquistar, en un lugar que quiere visitar, en un cambio que quiere hacer. Son escenas internas rápidas, involuntarias, que muestran que ya no eres solo un interés, te has convertido en una posibilidad real. Ese impulso también aparece en la manera en que reacciona al riesgo de perderte. Cuando otro hombre te elogia, cuando desapareces un poco, cuando pareces distante, cuando él siente que no tiene control sobre el rumbo de las cosas. Es como si algo despertara dentro de él. Él se vuelve más atento, más presente, más activo. Intenta acercarse con más constancia, y no lo hace para impresionarte, lo hace porque lo siente, porque el amor masculino, al contrario de lo que dicen, no es perezoso, es reactivo, responde a aquello que lo toca profundamente. Y aquí está la parte más importante. Cuando los tres impulsos se alinean, el impacto de tu presencia, el peso de tu ausencia y el miedo real de perderte, el amor de él se vuelve innegable. Él puede intentar negarlo, racionalizarlo, alejarse, fingir control, pero su cuerpo lo delata, su mirada lo delata, sus actitudes lo delatan. Empieza a tratarte de una manera diferente, más cuidadoso, más atento, más protector. No protector en el sentido cliché, sino en el sentido emocional. Él pasa a querer preservarte, priorizarte, tenerte cerca. Lo más curioso es que, mientras todo esto ocurre dentro de él, muchas mujeres siguen creyendo que él no siente nada, porque están esperando declaraciones explícitas, actitudes grandiosas, conversaciones profundas. Pero el hombre rara vez empieza por ahí. Él revela lo que siente a través de los impulsos. Y cuando sabes identificarlos, ves lo que está ocurriendo mucho antes de que él mismo lo note. Pero quizá lo más injusto de este proceso es el hecho de que casi nadie explica esto a las mujeres. Ellas pasan años tratando de interpretar comportamientos masculinos con lógica femenina y terminan sufriendo sin necesidad. Por eso, todo lo que estás escuchando aquí es solo la superficie de ese universo emocional que casi ningún hombre admite. Existen capas más profundas, reacciones internas que él intenta ocultar,
impulsos que intenta controlar, miedos que nunca verbaliza. Y es exactamente de eso de lo que hablo de forma mucho más detallada en El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Lo que estás escuchando ahora es solo la punta del iceberg. El manual explica lo demás, aquello que los hombres viven pero nunca ponen en palabras, porque al final, el amor masculino no es complicado. Solo funciona en un ritmo que la mayoría de las mujeres no fue enseñada a percibir. Cuando entiendes ese ritmo, cuando aprendes a reconocer esos impulsos, todo cambia. No te desesperas cuando él retrocede, no te pierdes cuando él vuelve, no te sientes insegura cuando parece confundido. Entiendes la lógica emocional detrás de su actitud, y esa comprensión te coloca en una posición completamente diferente, más segura, más tranquila, más confiada. Y aquí está la verdad que transforma cualquier relación. El hombre respeta profundamente a la mujer que entiende la manera en que él siente, porque ella se vuelve rara, y cuando una mujer es rara, él no quiere perderla. Él se acerca, él invierte, él cuida. Esos 3 impulsos no son solo señales, son puertas abiertas para lo que viene después. A partir del momento en que esos 3 impulsos empiezan a actuar dentro de él, existe una línea muy fina que determina el rumbo de la relación. Y es aquí donde la mayoría de las mujeres pierde oportunidades increíbles, no porque sean débiles, no porque no sean suficientes, sino porque no saben interpretar lo que está ocurriendo justo cuando el amor masculino está naciendo. Y lo más triste es que, para muchas mujeres, ese es precisamente el momento en que más inseguras se sienten. Él se vuelve más callado, más reservado, más introspectivo, y ella lo interpreta como rechazo. Él tarda en responder. Ella lo interpreta como desinterés. Él parece pensativo. Ella lo interpreta como indiferencia. Pero muchas veces, ese es justamente el periodo en que él está sintiendo más. Él no está distante porque no le importes. Está distante porque está intentando entender lo que siente. Y cuando la mujer confunde esto, empieza una serie de comportamientos que sofocan el proceso emocional de él antes de que madure. Es exactamente aquí donde reside el riesgo. Si no entiendes su ritmo interno, corres el riesgo de reaccionar en el momento equivocado. Y cuando reaccionas en el momento equivocado, creas una sensación de presión dentro de él que lo aleja. Él ya está emocionalmente vulnerable, ya está sintiendo miedo, ya está intentando recuperar el control. Y cuando siente que alguien está intentando sacarlo a la fuerza de esa confusión interna, hace lo que sabe hacer. Se cierra, no por falta de amor, sino por protección emocional. Muchas mujeres pierden hombres que estaban a punto de entregarse precisamente por no darse cuenta de que el comportamiento confuso de él era la señal, y no la amenaza. Por eso, entender esos impulsos no es solo una curiosidad, es una ventaja emocional. Es literalmente la diferencia entre conquistar profundidad o generar distanciamiento, porque el amor masculino tiene 2 caminos posibles cuando surge. El primer camino crece sin resistencia, con espacio, con calma, respetando su tiempo. El segundo camino entra en modo defensivo, se protege, retrocede y se convence de que se estaba involucrando demasiado. Lo que determina cuál camino él va a seguir no es la intensidad de la conexión, sino la forma en que ella reacciona. Cuando una mujer no comprende el proceso, intenta acercarse justo cuando debería preservarse. Intenta demostrar valor justo cuando debería mostrar tranquilidad. Intenta garantizar un lugar en su vida justo cuando debería dejar que él sienta tu ausencia. Y sin darse cuenta, atropella lo que estaba floreciendo dentro de él. En cambio, la mujer que entiende esos 3 impulsos actúa de manera completamente diferente. No corre detrás del miedo de él, no intenta curar su incomodidad, no presiona, no exige explicaciones, no intenta descifrar todo en voz alta. Ella simplemente se mantiene firme, presente, pero nunca dependiente. Sabe que sus impulsos necesitan respirar, porque es en ese espacio silencioso donde el amor masculino se organiza. Y aquí hay algo que casi nadie dice. Cuando el hombre siente que puede amar sin ser presionado, ama mucho más rápido, mucho más profundo y de una forma mucho más consistente. El problema es que casi ninguna mujer sabe crear ese ambiente. Por eso tantas mujeres repiten las mismas historias. Hombres que desaparecen, hombres que parecen confusos,
hombres que vuelven y luego retroceden, hombres que dicen que no están listos, hombres que demuestran amor y luego actúan como si nada hubiera ocurrido. No es mala suerte, no es destino, es falta de comprensión sobre lo que realmente ocurre dentro de su cabeza. Cuando entiendes, dejas de sufrir. Cuando entiendes, dejas de mendigar migajas emocionales. Cuando entiendes, dejas de intentar convencer a alguien de que te elija. Y la verdad es simple: la mujer que no entiende el funcionamiento emocional masculino termina siempre en el mismo patrón, esperando demasiado, explicando demasiado, cediendo demasiado, invirtiendo demasiado, recibiendo demasiado poco. Pero cuando ella entiende, cambia de posición, pasa a ser la mujer que deja huella, la mujer que él no olvida, la mujer que él respeta, la mujer que lo hace actuar, no porque fue presionado, sino porque sintió deseo real. Esa es la urgencia, porque mientras tú no sepas identificar esos impulsos, cualquier actitud de él se convierte en motivo de ansiedad. Pero cuando ves con claridad, todo cambia. Ves exactamente cuándo él está entrando en conflicto interno. Ves cuándo está empezando a sentir más de lo que quisiera. Ves cuándo está luchando contra su propio miedo. Y en lugar de reaccionar con inseguridad, reaccionas con conciencia emocional. Y esa conciencia te posiciona de una manera que muy pocas mujeres consiguen. Y existe otra consecuencia importante. Cuando no dominas esas señales, terminas siendo confundida con todas las demás. Él te coloca en la categoría de mujeres predecibles, reactivas, inseguras. No porque tú seas así, sino porque el comportamiento resultado del miedo te lleva a actuar así. En cambio, cuando entiendes el proceso, te vuelves la excepción. Y para un hombre, la excepción es irresistible. Él no quiere perder a una mujer que entiende lo que ni él mismo entiende. Él no quiere arriesgar la ausencia de alguien que trajo claridad a sus emociones. Él no deja escapar a quien ve más allá de la superficie. Y es exactamente por eso que dominar esos impulsos es tan esencial. Porque sin ese conocimiento, sientes dolor donde podrías tener seguridad. Sufres donde podrías tener claridad. Te desesperas donde podrías tener ventaja. Ese es el tipo de conocimiento que separa a quien pasa la vida intentando ser elegida, de quien pasa la vida siendo priorizada. Al final de todo, lo que realmente diferencia a una mujer que sufre de una mujer que es respetada, no es suerte, no es belleza, no es lo que hace por un hombre, es lo que entiende sobre la forma en que él siente, porque el amor masculino no se revela en palabras bonitas, ni en promesas, ni en declaraciones impulsivas. Se revela en esos 3 impulsos involuntarios que aprendiste hoy: el impacto silencioso de tu presencia, el peso inesperado de tu ausencia y el miedo real de perderte, incluso cuando intenta esconderlo. Cuando esos impulsos aparecen, él no solo está gustando, no solo está interesado, está entrando en un territorio emocional que lo deja vulnerable, que toca su ego, que sacude las certezas que creía tener. Y es justamente en ese territorio donde un hombre muestra quién eres para él. Pero reconocer esos impulsos es solo la mitad del camino. La otra mitad es saber cómo posicionarte cuando ellos surgen, porque si reaccionas de la forma correcta, él se acerca, pero si reaccionas de la forma equivocada, él retrocede y se convence de que no está listo, incluso cuando estaba a punto de entregarse. La verdad es que casi ninguna mujer fue enseñada a entender el ritmo emocional de los hombres. Por eso tantas se pierden exactamente cuando él está empezando a sentir algo real. Se desesperan en el momento en que deberían mantener la calma. Exigen cuando deberían observar, corren detrás justo cuando él necesita sentir tu ausencia, y sin darse cuenta, sabotean lo que podría haberse convertido en una relación profunda. Pero ahora tú sabes, ahora ves lo que está detrás del silencio, de las dudas, de las pequeñas actitudes que parecen contradicciones. Entiendes que el amor masculino no nace en la comodidad, nace en el impacto emocional. Y por eso, cuando esos impulsos aparecen, es ahí donde necesitas posicionarte con más conciencia y no con más ansiedad. Y aquí viene la parte más importante de esta conclusión. Todo lo que escuchaste hoy es solo una muestra, una fracción, un pedazo pequeño de lo que realmente ocurre dentro de la mente de un hombre cuando le gustas de verdad. Existen capas mucho más profundas,
capas que involucran miedo, orgullo, inseguridades silenciosas, mecanismos de defensa, impulsos que intenta esconder y verdades emocionales que nunca admite, ni ante sí mismo. Y por eso siempre digo, la mujer que no conoce esa parte invisible del universo masculino sufre. Sufre porque interpreta mal, sufre porque reacciona por impulso, sufre porque intenta adivinar lo que él siente, en lugar de comprender lo que realmente significa cada actitud. En cambio, la mujer que conoce, esa mujer tiene ventaja, se posiciona mejor, no se desespera, no pierde su valor, no entrega más energía de la que debería, sabe exactamente cuándo dar espacio, cuándo acercarse, cuándo observar y cuándo actuar. Y eso es lo que hace que un hombre la mire de una forma diferente, porque ella no es predecible, no repite el patrón, no sofoca, ella entiende. Si quieres ir más allá, si quieres realmente descifrar la manera en que los hombres piensan, aman, se alejan, vuelven y se entregan, entonces necesitarás profundizar en este conocimiento, porque este video es solo la superficie. Lo que transforma tu vida amorosa de verdad está dentro del El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Y ya dejé el enlace en el primer comentario fijado. Ese manual existe precisamente para darte claridad, claridad que la mayoría de las mujeres no tiene. Explica paso a paso cómo funciona el ciclo emocional masculino, por qué actúan de manera tan contradictoria, cómo sienten, qué esconden y principalmente, cómo debes posicionarte para ser valorada, respetada y recordada, porque al final, todo se resume a esto. Quien no sabe, sufre. Quien sabe, tiene ventaja. Y tú mereces estar entre las mujeres que tienen ventaja. Así que, cuando termines este video, ve al primer comentario fijado y descarga El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Usa ese conocimiento a tu favor. Deja de intentar adivinar lo que un hombre siente. Empieza a entenderlo. Deja de correr detrás de respuestas. Empieza a ver lo que siempre estuvo frente a ti. Deja de repetir historias que te lastiman. Empieza a crear historias que te valoren. Recuerda, los hombres pueden esconder palabras, pero nunca pueden esconder sus impulsos. Y ahora que entiendes eso, todo cambia.